Este film no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 19. El héroe definitivo. En la televisión. Buenos días, Ciudad F. Soy Kaminari Machi con las noticias matutinas de Ciudad F. Y la noticia principal de hoy es, por supuesto, la comidilla de toda la ciudad. El nuevo héroe conocido actualmente como Saitama. La grabación de video de Saitama golpeando al 100 pies anciano apareció por encima del hombro del presentador de noticias. Han pasado 2 días desde su debut en la batalla contra la Asociación de Monstruos y el Cazador de Héroes Garou, y hasta el momento, la asociación ha mantenido un silencio relativo respecto a su nuevo miembro de la clase S. Fuentes afirman que se ha hablado de una conferencia de prensa en la que se le dará oficialmente un nombre de héroe, pero hasta ahora es solo un rumor que aún no ha sido confirmado por nadie dentro de la asociación. La falta de información por parte de la organización no ha impedido que la nueva base de fans del héroe explore internet en busca de información sobre este espectacular hombre. Han aparecido miles de informes en chats y blogs de personas que afirman haber sido salvadas por el héroe anteriormente. Algunos incluso sugieren que tenía pelo en ese momento. Un niño pequeño observaba la pantalla desde detrás de su madre, de pie en el mostrador de una cafetería. Tenía los ojos clavados en la pequeña pantalla que mostraba una y otra vez el asombroso puñetazo de Saitama. ¡Genial!, susurró con aspereza. Mamá, mira, lo están poniendo otra vez. mira. Tiró de la manga de su abrigo en vano. Ella estaba enfrascada en una conversación con el barista y le dio un manotazo en la mano casi distraídamente. Chasqueó los dientes y volvió a sintonizar cuando el video cambió a la asombrosa demostración de fuerza de Saitama contra Garou al darle la vuelta al campo de batalla. El video estaba granulado y era un poco difícil de ver, pero aún así era increíble. ¡Guau! Ojalá pudiera ser tan fuerte. Mientras ese pensamiento iba y venía, el niño notó que la televisión fallaba de repente. No se apagó del todo, pero se quedó en blanco por un instante. Entonces, su mirada se desvió hacia la lámpara de araña que colgaba del techo cuando todos los pequeños diamantes empezaron a temblar lentamente. Miró a su madre, quien no pareció darse cuenta. Estaba rebuscando en su bolso en busca de monedas, todavía enfrascada en una charla amistosa con la mujer detrás del mostrador. Se giró para ver si alguien más había notado algo, pero toda la habitación estaba absorta en sus conversaciones. Entonces, su mirada se desvió fuera del gran ventanal cuando vio a gente corriendo. ¿De qué huían? Le habían dicho muchas veces qué debía hacer en caso de un ataque de monstruo, pero no pudo evitar la curiosidad. Por alguna razón, se dirigió lentamente y cojeando hacia la puerta. En cuanto la abrió, los demás clientes finalmente notaron el alboroto. El niño salió a la acera, oyendo vagamente a su madre gritar su nombre desde adentro, pero su atención quedó atrapada. ¡Corre! Gritó un hombre al azar entre la multitud. Todos corrían desesperados, intentando distanciarse lo máximo posible de la criatura que los seguía. Era un monstruo enorme y brutal que avanzaba penosamente por la calle, apartando coches vacíos como si nada. Su aspecto recordaba al de un enorme oso pardo mutante con mejoras cibernéticas. Tenía cables que le salían de las sienes y que conducían al motor incrustado en la espalda. Su tamaño no era necesariamente colosal comparado con las criaturas que habían visto antes, pero no era pequeño ni por asomo. Estaba a la altura de los ojos de quienes estaban en el tercer piso de los edificios circundantes. Muchos de ellos tenían sus teléfonos listos para grabar el incidente. La criatura parecía ajena a ellos mientras marchaba sin sentido por la calle. Raaruk. Pasó sus patas por la multitud de vehículos vacíos que se encontraban a su paso. El chico de la cafetería se quedó paralizado observando la furia del monstruo. Todo sucedía tan rápido a su alrededor que no tenía valor para mover las piernas. Simplemente observaba, mientras la multitud que huía pasaba a toda velocidad junto a él. Se quedó mirando a la bestia con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. Ryuji. El sonido de la voz apagada de su madre gritando su nombre lo devolvió a la realidad solo un poco. Lo suficiente como para girar la cabeza. La vio con las manos en el cristal, mirándolo con horror en los ojos. Empezó a abrirse paso hacia la puerta, intentando desesperadamente llegar hasta su hijo, pero todos los demás le cerraban el paso, intentando ver el peligro. Ryuji la observó entrar en pánico, mientras su corazón casi se le salía del pecho al oír el rugido del monstruo. ¿Por qué había salido? ¿Por qué no se quedaba a su lado? ¿Por qué todos le gritaban de repente que se diera la vuelta?
Su mirada se desvió hacia donde venía el monstruo, pero un taxi que se dirigía hacia él a una velocidad que no pudo esquivar le impidió verla. Solo pudo cerrar los ojos y jadear antes de que fuera demasiado tarde. Escuchó el impacto, o algún tipo de impacto antes de que una voz llegara a sus oídos. Hola. ¿Estás bien? Cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver al hombre que estaba frente a él. Stinger. Stinger / clase A / rango 10. El héroe de clase A partió el taxi en dos sin pensarlo dos veces. Sangraba por la frente y casi parecía que su brazo colgaba demasiado bajo. Pero aún así, le sonrió. Sí, soy yo. ¿Qué tal si te llevamos dentro? Es tu mamá. Lo apresuró hacia la puerta mientras la gente retrocedía para que su madre pudiera sacarlo. Ryuji se quedó mirando fijamente el rostro cuando, de repente, lo agarraron por el hombro y lo arrastraron de vuelta a la cafetería. Siguió observando al héroe incluso mientras su madre intentaba obligarlo a mirar, ladrando un sermón que no pudo oír. Stinger escupió un chorro de sangre por la boca antes de agarrar su transpondedor. Oye, no hay forma de contener esto. ¿Hay refuerzos? Ya llego, respondió una voz femenina. Buen trabajo, Stinger. Suspiró, aliviado de haber terminado con su parte en la situación. Su mirada se posó en el helicóptero que repentinamente descendió desde lo alto del edificio. Aterrizó en la carretera, justo en la trayectoria del monstruo. Los primeros en descender fueron 4 soldados, todos con equipo táctico negro y rifles. Inmediatamente comenzaron a acribillar a la bestia con disparos que apenas surtieron efecto. Sus balas no surtieron efecto, salvo llamar su atención. El líder del escuadrón les indicó repentinamente que dejaran de disparar cuando la bestia rugió en su dirección. Alto. Muy bien, ya lo tenemos en el punto de mira. Les toca. Stinger, Ryuji y todos los demás observadores se volvieron hacia la puerta del helicóptero cuando apareció una bota roja. Todos fueron testigos del hombre que habían anhelado ver desde su debut. Saitama salió con un gran bostezo, como si acabara de despertar. Su traje estaba completamente reparado, con guantes nuevos incluidos. Se rascó el estómago con indiferencia y observó los vehículos volcados que llenaban la carretera. Entonces, su mirada se posó en la bestia, que también pareció notarlo. Gimió, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Vale. Dentro de la cafetería, un suave murmullo de emoción comenzó a circular al verlo. Ryuji tenía un asiento en primera fila para lo que seguramente sería una batalla épica. Su madre lo tenía agarrado con ambas manos bajo las axilas, como si temiera que cometiera la estupidez de volver a escapar. Sin embargo, incluso ella vio al hombre calvo avanzar con paso intrépido hacia el monstruo furioso. Es él. Dijo un hombre detrás de ellos. Sí. Ese es Saitama. Está aquí. Déjeme ver. Mover. De repente, Ryuji y su madre se vieron obligados a pegarse a la ventana mientras los demás se agolpaban para verlo. Saitama casi pasó de largo sin siquiera mirarlo, pero Ryuji se quedó sin aliento cuando el hombre calvo se detuvo de repente y lo miró fijamente. Saitama se quedó mirando al chico de la ventana un buen rato, más concretamente, su camiseta. Era una impresionante obra de arte de sí mismo en una pose genial. Eso es nuevo. De repente, el chico le gritó algo, y volvió a centrarse en la amenaza, pero llegó un segundo tarde. Un coche estaba a punto de arrollarlo. Saitama atrapó el proyectil con el antebrazo y lo arrojó a un lado sin hacerle daño. En cuanto lo hizo, la criatura se le plantó en la cara con un rugido furioso. Lo atacó con su enorme garra, pero Saitama la atrapó con una mano férrea. Se mantuvo firme y miró fijamente a la bestia a sus ojos cibernéticos sin la menor urgencia. Ra-arruk. Rugió el monstruo, golpeando con la otra pata. Antes de que conectara, Saitama ya le había asestado un puñetazo en el pecho. El torso de la criatura quedó completamente destrozado, salpicando el camino tras él con una mezcla de sangre negra y chatarra mecánica. Gimió en voz baja. Un puñetazo, murmuró uno de los soldados de la asociación detrás de él, llamando su atención. Los otros 3 parecían igual de atónitos. Los miró con torpeza por un momento. Entonces, supongo que eso es todo, El líder del escuadrón se quitó el casco y observó los restos del monstruo tras él. Sí, rió entre dientes. Sí, eso es, misión cumplida. Está bien, murmuró Saitama mientras regresaba. Oye, ¿me puedes llevar a casa? Oh. Sí.
fue interrumpido por un repentino alboroto de vítores y gritos. Pronto, había civiles saliendo corriendo en oleadas de prácticamente todos los edificios circundantes. Señor Saitama. Señor Saitama, aquí. Soy tu mayor fan. ¿Puedo tomar una foto? Por favor, firma mi camisa. Eran muchísimos, y casi todos tenían sus cámaras y marcadores listos, rogándole un poco de atención. También notó que ese chico no era el único que lucía algo con su cara. Había camisetas y gorras por todas partes. Una chica incluso le puso el teléfono en la cara para mostrarle un dije de su cabeza que colgaba de una cadena. «¡Guau!», murmuró Saitama, tambaleándose ligeramente ante la repentina emboscada. Ya hay mercancía. 3 horas después. En la televisión. Saitama. 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 Una grabación de celular de una de las interacciones de Saitama después de la pelea ocupaba toda la pantalla. El público coreaba su nombre mientras el hombre que grababa lo captaba intentando estrechar, o al menos tocar, la mano que se le acercaba camino al helicóptero. Los 4 miembros del escuadrón táctico de la asociación hicieron todo lo posible por abrirle paso. Saitama. 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 Gritó la multitud al verlo partir. «Uf», gritó el hombre que grababa, provocando una salva de aplausos eufóricos del mar de civiles que lo vieron subir de nuevo al helicóptero con un último saludo. Su rostro seguía tan inexpresivo como siempre. Tatsumaki se sentó en su asiento frente a Shichi Sekingar, los 3 observando la transmisión con gran interés. Rió Sekingar, rompiendo el silencio. Es su 5ª derrota hoy, y ni siquiera es mediodía. Shichi negó con la cabeza, asombrado. El oso cibernético y ese monstruo con cara de calamar fueron clasificados como nivel de amenaza. Demonio. Suenas impresionado. Impresionado es quedarse corto, murmuró. Un puñetazo, cada vez. Tatsumaki no dijo ni una palabra. Sus ojos estaban fijos en los diferentes ángulos que aparecían una y otra vez. Observó su mirada apagada con una expresión indescifrable, mucho más tranquila de lo habitual. Shichi y Sekingar no ignoraban su extraño comportamiento. Era clarísimo, incluso durante su informe de misión hacía unos minutos. Desde que la conocían, nunca había sido de las que se conformaban con obedecer. Ya fuera sentada quieta en su habitación de hospital o resumiendo una misión, solía enfadarse enseguida y no tenía reparos en hacérselo saber, pero esta vez había algo diferente, estaba allí, plenamente consciente, pero a la vez a kilómetros de distancia. Lo percibían en su mirada de acero, y eso hacía que su siguiente tema de conversación fuera mucho más difícil de abordar, no se sabía cómo reaccionaría. Los dos intercambiaron una mirada rápida antes de volver a mirar a la mujer que todavía estaba paralizada en la pantalla. Shichi fue el primero en actuar. «Está bien, Tornado», murmuró, bajando el volumen de la pantalla. La mirada nublada de Tatsumaki se dirigió hacia él, sin mostrar aún señales de su yo habitual. «¿Hay algo más que desees añadir a tu informe de misión?». Ella negó con la cabeza, encogiéndose de hombros y dejó escapar un profundo suspiro. «No». Sekingar la observó mientras volvía su atención a la pantalla por un momento antes de intervenir. «Bueno, como siempre, como representantes de la Asociación de Héroes, les agradecemos sus heroicos esfuerzos». «Sí». Los dos intercambiaron una mirada, una vez más, ante su extraño comportamiento, pero no le prestaron atención. Shichi pulsó el botón de parada del dispositivo de grabación que habían instalado y continuó desde allí. «Antes de que te dejemos ir, ¿hay algo más que nos gustaría discutir contigo, antes de que se filtre al público?». La mirada perezosa de Tatsumaki se dirigió nuevamente hacia los dos. «Como probablemente puedas imaginar», continuó. «Saitama ha causado un gran revuelo con su revelación, tan grande, de hecho, que el tema de su rango actual ha estado circulando por toda la organización». Sekingar observaba atentamente cualquier reacción que pudiera percibir de la mujer impulsiva. Seguramente, ella entendía a dónde querían llegar con esto, pero, aún así, no se inmutó. «Ahora bien, antes de que digas nada, permíteme decir primero que tus esfuerzos individuales durante el ataque no pasaron desapercibidos. Fuiste un recurso fenomenal, y no me imagino cómo habrían resultado las cosas si no hubieras estado allí». Dicho esto, los patrocinadores han mostrado un gran interés en Saitama, y creen que él debería ser el número 1, terminó de repente por él. Sekingar y Shichi se quedaron paralizados ante su declaración. Dio en el clavo. De nuevo, intercambiaron miradas, sin que ninguno de los dos pareciera querer tomar las riendas. Sekingar se aclaró la garganta y se inclinó sobre la mesa. «Bueno, para ser sincero, sí, pero aún no han tomado una decisión oficial.
Muchos en la junta directiva reconocieron que su derrota de Shichos fue una victoria crucial para el éxito general de la misión. Pero, ha habido una notable protesta de los partidarios que lo ven de otra manera. Tatsumaki asintió lentamente mientras asimilaba con calma todo lo que decía. Volvió a mirar la pantalla y vio a una chica intentando encajar a Saitama en su selfie mientras él pasaba junto a la multitud de civiles que lo abucheaban. Entonces, continuó Sitch desde allí, dicho todo esto, los patrocinadores nos han dejado la decisión a nosotros y. En lo que a nosotros respecta, Saitama es apto, como mínimo, para estar entre los dos primeros. Ella no se apartó de la pantalla. Estaban hablando a un lado de su cara en ese momento. Sekingar y yo hemos estado discutiendo intensamente durante las últimas 48 horas, y para nosotros, la decisión es clara. Sitch miró a su compañero y dejó que tomara la palabra. Saitama es impresionante, y la humanidad misma tiene una gran deuda con él, pero, considerando tu historia, creemos que sigues siendo el héroe supremo. Tatsumaki los miró con expresión confusa. ¿Considerando mi historia? Bueno, sí, dijo Sitch. Tus muchos años de heroísmo no pueden ignorarse. ¿Y qué hay de él? Preguntó de inmediato. La mirada que intercambiaron le indicó que no entendían su pregunta. ¿Y su historia? El rey del mar, la invasión. Sekingar fue quien respondió. Sí, bueno, está el problema de las pruebas viables, el hecho de que muchos de tus logros estuvieran documentados con precisión influyó en nuestra opinión al respecto. Aparte del video parcial de la invasión alienígena, las supuestas victorias de Saitama no pueden validarse adecuadamente. Por lo tanto, consideramos oportuno excluir esos casos específicos de nuestra decisión. Su mirada se movió de un lado a otro durante un largo instante hasta que volvió a la televisión. ¡Qué estúpido! De nuevo, sus palabras salieron sin rastro de su energía habitual. Observó a Saitama estrellar una especie de monstruo calamar contra el suelo antes de atacar y destruirlo por completo con un puñetazo casual. Sé lo que intentas hacer, pero, no me importa ser la número 1, ya no soy la heroína más fuerte, y la más fuerte debería ser la número 1. Sitch entrecerró los ojos, completamente desconcertado por una respuesta tan sincera. Habían considerado lo que diría al respecto cuando planeaban decírselo. Definitivamente no era una posibilidad que consideraran. Entonces, ¿estás dispuesta a renunciar a tu rango? Lo miró solo un instante antes de volver a la pantalla. Ahora veía su rostro donde quiera que miraba. ¿Sabes? Ahora que lo ven, miles han contado historias de él salvándolos en el pasado, derrotando monstruos a diestro y siniestro, todas esas veces que ese idiota del rey se atribuyó los niveles de dragón, todo el tiempo fue él, sus palabras, aunque no pretendían ofender, los inquietaron de alguna manera. Todo revelaba su propia ineficiencia al reclutar héroes. No entendían cómo habían podido dejar que alguien como Saitama pasara desapercibido durante tanto tiempo. Por lo que yo veo, dijo, levantándose de su asiento y volando, él es el héroe número 1. Flotó hacia la puerta, con la mirada fija en la pantalla, pero se detuvo cuando Saitama de repente miró directamente a la cámara del video que estaban mostrando. Soy yo la que intenta alcanzarlo. Tatsumaki volaba por el cielo del mediodía con los ojos cerrados, disfrutando del viento fresco que le azotaba la cara. Se sentía también estar en el aire de nuevo. Los médicos le aconsejaron que siguiera tomándoselo con calma hasta el final de la semana, pero ya se sentía como antes, bueno, en lo que a su cuerpo se refiere, al menos. Su mente era otra historia. No quería perderte. Esa simple frase obstruía sus pensamientos cada vez que empezaban a divagar. Y cuando lo hacía, sentía una especie de reacción que la recorría, algo que nunca antes había experimentado, incluso ahora le temblaban las manos, y sentía como si le ardiera la cara. Ese idiota, murmuró, apretando los puños a los costados. Con un gesto de la cabeza, se elevó repentinamente hacia las nubes. Atravesó el cielo con un giro antes de empezar a serpentear entre la bruma, observando cómo sus dedos rasgaban la pelusa. Siempre había tanta paz allí arriba, no había nadie cerca que mencionara el nombre de Saitama en el camino, ninguna televisión mostraba su rostro, y aún así, no podía sacárselo de la cabeza. Hubo momentos en los que se sintió como cuando veía a Blast, pero, fue muy diferente a eso. Blast era un héroe para ella, en todos los sentidos. Alguien a quien adoraba y admiraba, y con el tiempo, alguien a quien consideraba un amigo, pero, ese no era el caso de Saitama. La había salvado muchas veces. Sin él, estaría muerta ahora mismo, y hacía tiempo que lo había admitido, pero aún así, simplemente no lo sentía su héroe. Quizás porque era el héroe de todos. Y no son exactamente amigos.
Ella solo había sido mala con él desde que lo conoció, igual que con todos los demás, porque no necesito amigos, no era necesariamente una regla que ella declarara verbalmente, pero era algo que había aceptado hacía mucho tiempo. Mientras tuviera a Blast y Fubuki, no necesitaba otra amiga, solo te frenan con promesas para cubrir tus defectos, pero, ¿qué pasa cuando no están? ¿Qué puedes hacer cuando te encuentras completamente sola? Por eso no tenía reparos en marcar a Blast como amigo. Él lo entendía mejor que nadie, demonios, él se lo había enseñado. Mientras ambos lo entendieran, no había lugar para la decepción, y, si Fubuki no era su hermana, Tatsumaki dudaba que fueran amigas en absoluto. No le importaba estar sola, y además, ese no era necesariamente el problema, en el fondo, sabía la verdad. Una verdad que probablemente nunca admitiría a nadie, excepto a las nubes que la rodeaban, cuando pensaba en Saitama, no quiero ser su amiga. Esa era la única forma en que podía expresarlo sin decirlo, y aún así, dejaba espacio a la interpretación. Nunca le había pasado, pero no era una niña despistada. Era una mujer adulta con un firme apego a la realidad, así que, sabía que era lo que le aceleraba el corazón cada vez que lo veía. Y, al parecer, su hermana también lo sabía, o al menos lo sospechaba. La otra noche, al volver de su carrera a la máquina expendedora, estaba toda sonriente al darle su mensaje. Tatsumaki se apartó del televisor al oír el sonido de la puerta al abrirse. Se incorporó en la cama y vio entrar a su hermana arrastrando los pies con una extraña sonrisa. ¿Qué? Fubuki cerró la puerta y se acercó a la cama con las manos ocupadas. Nada, dijo felizmente, dejando las cosas a su lado. Así que busqué en 5 máquinas expendedoras diferentes, y en ninguna quedaban manzanas acarameladas, así que, te compré estas. Tatsumaki tomó las bolsas de papas fritas que le entregó sin dejar de mirarla con recelo. ¿Por qué estaba tan animada de repente? Había algo que no decía. Gracias, murmuró, sin aflojar su mirada suspicaz. Fubuki rió entre dientes con los labios sellados e intentó pensar en cómo iniciar la conversación. Oh, gritó de repente, agachándose para coger el plátano que había dejado. Toma. Tatsumaki lo miró como si fuera una broma, ¿por qué Fubuki actuaba de forma tan sospechosa? ¿Y de dónde demonios había sacado un plátano? Fubuki lo agitó un par de veces, sin entender por qué parecía tenerle tanto miedo. ¿Qué? ¿Es solo un plátano? Tatsumaki casi lo alcanzó, pero su mano vaciló. ¿De dónde? Fubuki suspiró y puso los ojos en blanco. Cógetelo ya. Es de Saitama. Los ojos de Tatsumaki se abrieron ligeramente ante la noticia, pero la dejó aún más confundida. Me lo encontré en el pasillo Y. Bueno, me dijo que te diera esto. La sonrisa de Fubuki se ensanchó poco a poco cuando su hermana mayor se lo quitó lentamente de la mano. Tatsumaki lo aceptó, pero su mente seguía intentando comprenderlo, ¿por qué tenía plátanos? Y. ¿Por qué le dio uno a ella? ¿Y por qué demonios Fubuki sonríe tanto? Volvió a mirar el plátano y lo arrojó junto a su pierna para después. Vale, Fubuki seguía allí de pie, sonriéndole a su hermana mayor como una idiota. Admitía que no era la mejor mintiendo, y tratándose de Tatsumaki, era territorio completamente nuevo. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero sus mejillas no bajaban, de hecho, empezaban a dolerle. También me pidió que te diera las gracias otra vez, dijo finalmente. Tatsumaki ya estaba hurgando en la bolsa de papas fritas. La miró una vez antes de volver a fijar la vista en el televisor colgado al otro lado de la habitación. ¿Para qué? Por salvarlo. Supongo. Oh, susurró. Sin decir nada más, empezó a comer una papa a la vez, con la vista fija en la pantalla, pero sentía a Fubuki mirándola de reojo. La verdad es que se estaba volviendo molesto rápidamente. ¿Qué, Fubuki? Balbuceó rápidamente. Se volvió hacia ella con un brillo de irritación en los ojos. ¿Por qué me miras, y por qué sonríes? Yo, cada vez que intentaba hablar, no se le ocurría qué decir, y su maldita sonrisa no se borraba. Sobre todo después de notar lo que acababa de hacer con su hermana, no era su intención, pero Fubuki lo dejó escapar. ¿Te estás sonrojando? Tatsumaki la miró fijamente con pensamientos negativos. Sin ninguna reacción aparente, volvió a la pantalla. Sal. Tatsumaki. Fubuki finalmente interrumpió, agarrándose el hombro con entusiasmo. Te estás sonrojando. No, no lo soy. Rechazó ella, ignorándola. Hace calor aquí. Fubuki no cedió. No. Eso es un rubor. Te estás sonrojando. Tatsumaki suspiró y sacudió la cabeza, esperando poder dejarlo caer.
Tatsumaki. Podrías irte ya. Por suerte, Fubuki nunca lo dijo, pero Tatsumaki sabía que lo sabía. No sabía cómo, pero Fubuki definitivamente lo sabía. De verdad es tan obvio. Se detuvo en seco y miró al horizonte. Eso la preocupó casi más que el hecho de que realmente le gustara ese idiota calvo. No se lo diría, ¿verdad? Fubuki era una mentirosa terrible. ¿Y si se le escapaba algún día? ¿Y si se lo contaba a alguien más? TCH. Se burló. Da igual, es solo un flechazo, mientras no lo vea, estoy segura de que se me pasará, déjalo pasar. No quería perderte. Con un gruñido, se tapó la cara con las manos, como si alguien la viera. Uf. ¿Por qué dijiste eso? Saitama saludó a la tripulación de escoltas tácticos, mientras el helicóptero despegaba desde lo alto de su edificio. Todos le devolvieron el saludo con radiantes sonrisas al despedirse. Rió entre dientes. Por fin en casa, con un profundo suspiro de alivio, contempló el paisaje unos instantes. ¿Qué me apetece comer? Bajó penosamente a su apartamento, pensando en la larga mañana que acababa de tener. 5 ataques de monstruos en total. 1 en Ciudad F, 3 en Ciudad J y el último en Ciudad M. Con la mayoría de los clase S aún recuperándose de su misión, Sekingar y Sitz le informaron después de su informe que probablemente tendría mucho trabajo esta semana, así que sabía qué esperar, pero la multitud en cada batalla era ridícula. Apenas podía abrirse paso de vuelta al helicóptero sin ser rodeado por un mar de manos extendidas y fans que lo vitoreaban. Fue más que abrumador, considerando que era prácticamente invisible apenas una semana antes. Entró por la puerta del balcón y encendió la luz de la cocina. Antes de hacer nada, sus ojos estoicos recorrieron el apartamento estilo soltero por un momento, absorbiéndolo todo. Se sentía tan tranquilo, recordaba oír el tráfico y los trenes pasar constantemente en Ciudad Z, antes de que se convirtiera en un pueblo fantasma. Claro está, no era algo que le gustara mucho, pero era un recuerdo entrañable que le hizo apreciar un poco más esta nueva ubicación. Cojeó hasta la sala, se sentó en el sofá y encendió la televisión. Estaba en un canal de noticias que, por supuesto, estaba presentando una noticia sobre él y una de sus últimas victorias. Gimió levemente, viéndolo un segundo antes de cambiar de canal. De nuevo, otro canal de noticias con su cara impresa por todas partes. Cambió de canal, y luego lo cambió de nuevo, y de nuevo, y de nuevo hasta que finalmente encontró algo sin relación. Era un anuncio de una especie de sitio de citas en línea. Nada interesante, pero era diferente. En la televisión. La vida es corta. Demasiado corta para esperar a que el amor te encuentre. Regístrate hoy y encuentra el amor tú mismo. Una serie de parejas felices apareció en la pantalla con una hermosa canción de fondo antes de que apareciera el icono del sitio. Luego, la pantalla se quedó en negro por un instante. Bienvenidos de nuevo a Ciudad B, noticias al mediodía, con las noticias más importantes del día. Y nuestra noticia principal esta vez. Saitama, por supuesto. El nuevo fenómeno de la clase S ha estado arrasando hoy, derrocando a 5 monstruos. Todo de un solo golpe. Saitama miró la pantalla con la mirada perdida. Casi parecía que la televisión se burlaba de él. La apagó con pereza y se levantó de un salto. Uf. ¿Qué hago ahora? Saitama abrió la puerta de par en par y vio a Kin allí de pie, con su habitual mirada de concentración. Tenía el sistema en la axila. Oye, ¿lo lograste, Sí, dijo Kin, entrando sigilosamente tras él. Pensé que el portero me iba a dejar fuera o algo así. Tarareó Saitama mientras caminaban penosamente hacia la sala de estar para preparar todo. Lindo apartamento, elogió Kin en su habitual tono monótono mientras se ponía a conectar el sistema. Sí, supongo que sí, respondió Saitama, dejándose caer en el sofá. ¿No te gusta? Sí. No suena así. Sí, pero es solo un apartamento. Mejor que el último. Sí. ¿Algún vecino? Solo uno, aún no lo conozco. Echó un vistazo y vio al hombre calvo leyendo un manga con naturalidad. ¿Seguro que quieres que te gane en tu nuevo hogar? Hoy puedo tomarme las cosas con calma. No, dijo Saitama antes de bostezar con un merecido estiramiento. Me siento afortunado hoy. Creo que puedo ganar, sin problemas. Dijiste eso la última vez. Se me rompió el botón, por eso no pude ganar. Cambiamos de mando 4 veces, esta vez, solo usaré 2 dedos. Sin retiros. Gritó Saitama de repente con una expresión de furia agresiva. Te mataré. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?
Está tan oscuro aquí, ¿cómo llegué aquí? ¿Dónde está aquí? Me mató, después de todo. Estoy flotando. No sentía dolor, ninguna sensación, como si realmente no estuviera en ninguna parte. Sigues diciendo que eres un monstruo, pero creo que lo que realmente quieres ser es un héroe. Esa voz llegó como un eco hueco que lo envolvió por completo. No provenía de ninguna dirección específica, porque no había dirección. A veces parece bastante fácil ser un villano. Eres un poco diferente de cualquier otro villano con el que he luchado. ¿Quién es ese? Al final, mientras sea un héroe, no importan tus objetivos. Si no puedes vencerme, nunca lo lograrás. Esa voz me resulta tan familiar. Supongo que lo que estoy diciendo es que deberías renunciar a todo eso. ¿Quién dijo eso? Podrías intentarlo de nuevo si quieres, pero todavía estaré aquí para detenerte. ¿Cómo se llamaba, de nuevo? Deberías dejar de hacerlo de la manera fácil. Si quieres ser un héroe, entonces, Saitama. Solo sé un héroe. Hubo un largo silencio que siguió a esa última proclamación, hasta que... No existe tal cosa como el mal invencible, eso es lo que te dijo, ¿verdad, Garou? ¿Qué? ¿Quién es ese? No importa cuántas veces lo intentes, no importa lo fuerte que te vuelvas, si no puedes vencerme, no tiene sentido, se burló la nueva voz con un tono ronco, casi aburrido. PFFT, malditos héroes, tío, de todos modos, ¿quién demonios eres? ¿Y por qué no puedo ver nada? Tranquila, estás a salvo aquí, te salvé, ¿por qué? ¿Por qué? Volvió a burlarse. No sé, ¿por qué? Porque me pareces interesante. Porque huelo tu potencial. Podría contarte un montón de mierda, pero son puras tonterías. Si quieres la verdad, te la diré. Soy el malo. ¿El malo? El hijo de puta más malo del mundo. Simplemente no lo saben todavía. ¿Vale? Bueno, ¿qué carajos quieres de mí? Bueno, supongo que podrías decir que quiero tu ayuda. TCH, eres el más malo de la zona, ¿y quieres mi ayuda? Dime qué vendes o lárgate y déjame ir. ¿Sabes? Esa arrogancia tuya es bastante refrescante. Siempre he admirado a los imbéciles como tú, tan duros, incluso cuando no tienes ni una pizca de poder en la conversación, sin energía. ¿Estás pidiendo mi ayuda? Rió entre dientes. Sí, te lo estoy preguntando, pero, créeme, no tengo por qué. En cuanto me interesé por ti, fuiste tan bueno como yo, podría haberte conquistado en cuanto desencadenaste tu pequeña transformación, o cuando intentaste salvar a ese niño idiota de esos héroes de bajo nivel en el cobertizo, pero sabía que aún no estabas listo. No estaba seguro de que algún día lo estuvieras, pero me alegro mucho de haber esperado. Entonces, ¿me has estado observando todo este tiempo? Me alegro tanto de haberte elegido, porque, gracias a ti, por fin lo encontré, al que he estado esperando todos estos años, Saitama Aara, Para ser sincero, el nombre es una mierda, pero, siempre me he preguntado si ese viejo proverbio era cierto o no. No hay luz sin oscuridad, ni arriba sin abajo, ni yin sin yang. Siempre odié esa mierda, pero, Saitama es la prueba, y, sinceramente, me alegro muchísimo de que lo sea. Nunca antes había visto tanta fuerza bruta. Casi no es justo, Garou no respondió, eso era demasiado cierto. Un puñetazo y pum. Se fue. Es como un personaje de mierda de los mangas que leía, siempre lo suficientemente fuerte como para salvar el día, pase lo que pase. Me encantaba esa mierda. Nunca pensé que alguien así existiría en la vida real, aunque, claro, yo tampoco pensé que existiría. ¿Estoy soñando?, preguntó Garou de repente. Sí, debo estar soñando, esto no está pasando. Ah, sí. De repente, la sensación de flotar de Garou desapareció, y sintió como si cayera de bruces, o como si lo levantaran. ¡Guau! Se retorció y giró en la oscuridad, intentando recuperar algo de conciencia, pero no la encontró. Ni arriba ni abajo. Ni izquierda ni derecha. Ni luz. Era como si cayera a través de un vacío de nada absoluta. Entonces, de repente, estaba todo. Con un destello de luz cegadora, gritó a todo pulmón cuando, de repente, fue lanzado a través de una ciudad que se deformaba a su alrededor. Vio destellos de su creación, su época prominente e incluso su destrucción antes de encontrarse atravesando un bosque lleno de árboles que se descomponían a medida que volaba. Entonces, se vio impulsado por una masa de agua, desesperado por una bocanada de aire que no encontraba por ninguna parte. No podría describirlo ni aunque lo intentara, era casi como si estuviera cayendo a través de la vida misma.
como si se le concediera un solo vistazo de todo lo que alguna vez estuvo, condensado en una ventana de 22 segundos. Entonces, sin previo aviso, emergió del agua y fue como si se estrellara contra un muro de gravedad que lo obligó a abandonar su vuelo ingrávido y lo envió rodando por un campo de tierra. No supo cuánto tiempo estuvo dando vueltas, pero cada vez que su cuerpo tocaba el suelo, le dolía, podía sentirlo, fuera lo que fuese, esta ilusión. Alucinación. Era real. Finalmente se detuvo con la cara en el suelo. Gimió, levantando la cabeza lo suficiente para ver lo que tenía delante. Su mirada desenfocada se posó en dos manchas rojas en el suelo. Cuanto más se incorporaba, más recuperaba la visión, y pudo ver que eran botas. Era Saitama, de pie frente a él, mirando a lo lejos con su capa ondeando al viento. He vuelto. Ese cabrón debe haberme enviado de vuelta. Eres el antiguo discípulo del viejo, o lo que sea, ¿verdad? Garou entrecerró la mirada con sospecha, estaba casi seguro de que ya le había preguntado eso. Acabo de viajar en el tiempo. ¿Sabes? Me dijo algo una vez que no entendí bien. Hasta ahora, Garou echó un vistazo a su alrededor para ver qué veía. No había nada más que oscuridad ahí fuera, esa misma oscuridad antinatural. ¿Qué demonios? No existe un héroe invencible. Saitama se giró, y en ese breve movimiento, su apariencia cambió por completo. Ya no era el hombre calvo con el traje de héroe ridículamente brillante. En su lugar había un hombre con barba desaliñada, traje con corbata de nudo suelto y una mata de pelo negro alborotado. Tenía grandes ojeras, como si no hubiera dormido en días. Parecía un vagabundo con traje de negocios. Era una transformación en un abrir y cerrar de ojos, y Garou sabía que no había parpadeado. Por mí, terminó, y puedes llamarme código. Garou miró al hombre, confundido como un rayo. Ya nada tenía sentido. No sabía si estaba soñando o no, pero todo apuntaba a que no. Todo tenía una sensación, el viento en su rostro, la tierra bajo sus manos. Si esto no era real, entonces, ¿qué demonios era este poder? Con la mirada fija en la mirada desinteresada del hombre, se quedó sin aliento cuando alguien le puso un brazo sobre los hombros, y cuando se giró hacia ellos, era él, bueno, otro él. Vamos, tranquilo, amigo, le susurró este al oído. Como dije, te salvé el pellejo allá atrás. Garou se giró hacia el otro solo para darse cuenta de que se había ido, y ya no estaban en ese campo árido. Solo giró la cabeza, así que como demonios estaban ahora parados en la cornisa de un edificio con vistas a una ciudad en llamas. Cuando se había levantado del suelo. Era como si no tuviera control sobre nada allí, ni siquiera sobre sí mismo. Mira, el mundo está tan roto, es un desastre de gente jodida haciendo mierdas jodidas, por razones jodidas, casi me dan ganas de suicidarme a veces. ¿Sabes? Sin previo aviso, lo empujó por la cornisa. Uf. Gritó Garou mientras caía, pero la gravedad cambió de nuevo. De repente, fue como si el lateral del edificio lo atrajera, y se desplomó contra él como si fuera el suelo. Entonces, de repente, atravesó una pared de lo que resultó ser madera. Al hacerlo, la ciudad desapareció. Estaba de nuevo en el bosque, o mejor dicho, estaba justo frente a ese cobertizo. «Oh, viejo». Una voz familiar lo llamó desde atrás. Garou se asomó al agujero que acababa de atravesar. Entrecerró los ojos intentando ver la figura que emergía de la oscuridad. Tadeo. Ese niño feo al que tanto se había esforzado por proteger salió con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien? Y... BRRRRRRRRRRRT. De repente, el cobertizo entero fue acribillado a tiros desde todas las direcciones, destrozándolo por completo. Garou se tambaleó ante el repentino ataque que parecía provenir de todas partes a la vez. Entonces, desde la arboleda circundante aparecieron varios Kodes, todos vestidos como el héroe de clase A/ rango 9, de Al Gatling. Llevo tanto tiempo preguntándome qué hacer con este mundo. Gritó el más cercano por encima del sonido de las ametralladoras Gatling. A decir verdad, podría haberlo quemado todo si hubiera querido. O quizás ser el mal absoluto, o lo que sea que estuvieras diciendo. BRRRRRRRRRRRT. De alguna manera, Garou podía oír cada palabra, a pesar de que el sonido de las ametralladoras Gatling que reducían el cobertizo a cenizas era ensordecedor. Lo vio derrumbarse en una columna de humo antes de que las armas dejaran de disparar. Aún así, le zumbaban los oídos por ese horrible chirrido. Uno de los códigos se acercó a él y examinó las consecuencias con un gruñido. Uf. Definitivamente tenía el poder para hacerlo, pero, ¿qué sentido tiene?
¿sabes? Al no responder Garou, se giró hacia él, forzando su mirada. ¿Quieres saber cuál es mi mayor problema? Tan pronto como apartó la vista del cobertizo, el mundo a su alrededor cambió de nuevo. Ahora, estaban rodeados por un vacío blanco, parados firmemente sobre la nada. Creo que me pasé, o sea, simplemente me volví demasiado poderoso, tan poderoso que, el juego ya no era divertido. ¿De qué carajo estás hablando? Code se apartó de él y empezó a caminar tranquilamente con las manos a la espalda. Fue entonces cuando Garou se dio cuenta de que ya no vestía como Gatling de la muerte. En algún momento, su traje negro regresó. Pero tú, dijo, ignorando por completo su pregunta, quizás me hayas mostrado realmente por qué soy lo que soy, por qué siempre estuve destinado a ser tan poderoso. La mirada de Garou pasó junto a él cuando notó algo en la distancia. Era Saitama parado a unos metros de Code con esa misma expresión anodina suya. Este hombre, es mi Yan, y yo soy su Jin, casi no puedo creerlo, todos estos años, viendo en secreto cómo el mundo explotaba con poder, pensando qué hacer, tenía un plan para los héroes, una estrategia completa para desmantelarlos por completo uno a uno, pero, ahora que lo he visto. Al diablo con ese plan. Garou miró fijamente la parte posterior de su cabeza, bajó la mirada hacia sus propias manos para ver que realmente tenía algún nivel de control sobre su cuerpo nuevamente. Y el bastardo estaba completamente expuesto, pero, de alguna manera, se sentía igual que cuando Saitama estaba allí en su lugar. ¿Qué demonios eres? Preguntó Garou de repente. ¿Qué clase de poder es este? Code continuó enfrentándose al hombre calvo que estaba frente a él por un momento. Ambos tenían la misma mirada, lo sabía muy bien. Se giró para mirar a su cautivo a los ojos de nuevo mientras pensaba en una respuesta a esa pregunta. La vida sí que es un juego divertido, se acabó el juego. Pierdes. Saitama miró la pantalla con una mirada de locura. Tenía la cara roja de ira y gruñó, casi hiperventilando con las fosas nasales dilatadas y los dientes apretados. Otra vez. Kim bebió un sorbo de la bolsita de jugo que llevaba en la boca mientras usaba sus dos dedos índices para reiniciar el partido. De acuerdo, hazlo lo mejor que puedas. Callarse la boca. Empezaron la partida y Kim se distrajo casi al instante. Golpeó los botones sin pensar mientras su mirada se desviaba hacia el rostro irrazonablemente frustrado de Saitama. Se sorprendió cuando lo invitó a jugar videojuegos. Durante los últimos 2 días, ha visto su rostro circulando, literalmente, por todos los canales de noticias que ha visto. Sus compañeros de trabajo, que sabían que eran amigos de cuando caminaban juntos al trabajo, lo acosaban con preguntas sobre el hombre que realmente no conocía muy bien. Jugaban y hablaban de vez en cuando, pero él realmente no tenía idea de quién era Saitama, ni de dónde venía. Era un misterio para Kim tanto como para los demás. Así que, recibir una llamada inesperada para algo tan ordinario fue bastante impactante. De todas formas, ahora que estaba allí, estaba aún más seguro de que Saitama realmente es un tipo raro. No tenía sentido que quisiera pasar el rato con él de entre todas las personas. Cuando Kim se convirtió en un héroe de la clase S, tras calmarse el pánico, quedó atónito ante la repentina avalancha de mujeres que le rogaban salir con él, pero nunca se animaban a invitarlo. Cada vez que se le acercaba una mujer hermosa que no conocía, su estúpido motor Kim se ponía en marcha y él inventaba una excusa para salir disparado. Su ansiedad social era su mayor defecto en las citas. Obviamente, Saitama no tenía ese problema, así que, ¿por qué no disfrutaba de verdad de las ventajas de ser una celebridad técnica? Bueno, sinceramente, era incluso más que eso. Kim recordaba vagamente haber visto un reportaje sobre el bienestar de Ama y Mask, quien solía acaparar la atención de los medios, pero todo lo demás era cosa de Saitama. Probablemente sea el soltero más codiciado del mundo ahora mismo, y está jugando videojuegos con alguien como yo. Simplemente no tenía sentido, pero, a la larga, era mejor para el plan de Kim. Lo había estado pensando desde que logró convencer a su amigo de volver a la asociación. Nunca esperó un cambio tan radical en la popularidad de Saitama tan rápido. Fue pura suerte que no se le subiera a la cabeza. Para Kim, la historia de la pareja más poderosa de la historia ya estaba escrita, y solo tenía que dar los empujoncitos necesarios para que la trama avanzara. Rió Saitama, sacando a Kim de su estupor mental. Eso es una mierda. Gritó mirando la pantalla como si intentara que estallara en llamas. Te dejé con un solo HP. ¡Qué suerte! Una vez más y te pateo el trasero. Rió Kim entre dientes ante sus payasadas.
Creo que ni siquiera miré la pantalla esa vez. Empezaron el siguiente combate, y empezó como siempre, con Kim sin esforzarse demasiado mientras veía a Saitama luchar. Por el camino, pensó en iniciar una conversación, ya que no habían hablado de nada desde que él estaba allí. Quizás podría dirigir la conversación hacia Tatsumaki para saber qué sentía Saitama por ella. No tenía forma de confirmar sus sentimientos, pero verla tan desesperada porque Saitama se uniera era lo suficientemente extraño como para que se aferrara a su suposición. Ahora, solo tenía que sacarle un resquicio de esperanza al propio Saitama. Así que, ahora eres como una celebridad. Saitama estaba demasiado concentrado para responder. ¿Cómo se siente? Saitama se encogió de hombros con uno de esos tarareos de no sé. Bastante aburrido, supongo, sí. ¿Cómo es eso? Ahora que hablaban de algo que lo había estado agobiando todo el día, Saitama prácticamente perdió el interés en el juego. Simplemente vio cómo su barra de vida se agotaba sin reaccionar. Bueno, lo único que hago es luchar contra monstruos todo el día. Eso le aburre. Kim terminó el combo que estaba haciendo antes de volver a hablar. Pero, sí que tienes un club de fans, eso mola mucho, ¿no? Sí, supongo que sí, a veces es un poco molesto, siempre quieren que firme cosas o que me tome una selfie o algo, sí, a veces es un rollo caminar por la calle cuando todo el mundo te conoce. Obviamente hablaba por experiencia propia, cuando fingía ser el hombre más fuerte del mundo, pero en aquel entonces, casi nunca lo acosaban, probablemente debido a su primera interacción pública tras su revelación. Había un grupo de fans que supuestamente habían sobrevivido al último ataque que se le atribuyó, y lo esperaban fuera de su apartamento. Cuando lo acosaron, su Kim Engine empezó a sonar a todo volumen, y todos corrieron aterrorizados, pensando que le habían faltado al respeto de alguna manera, y a partir de entonces, Kim se convirtió en un héroe al que muchos fans aconsejaron no acercarse en público por miedo a desatar su ira. Lo que no sabían era que era solo su propia ansiedad paralizante. Incluso en aquellos días, no podía pasar desapercibido, solo que ahora era más infame que famoso. La gente se burlaba de él y lo señalaba a quienquiera que estuviera con ellos al pasar. A pesar de su recién adquirido desagrado por la fama en general, no se veía viviendo así el resto de su vida. Tengo que reinventarme de forma honesta, como dijo Saitama, y la única manera que se me ocurre, es documentar esta historia de amor y proponer una nueva historia para uno de los juegos de Art Beatoties, o tal vez crear mi propio juego algún día. Kim remató al personaje de Saitama con un brutal combo final antes de que ambos vieran distraídamente el informe posterior a la batalla que se filtraba por la pantalla. Entonces, supongo que Tornado realmente cumplió su promesa, Saitama tarareó, sentándose en el suelo con un estiramiento exhausto. Tornado, cuando dijo que podía meterte en la clase S. Oh, sí, supongo que sí. El rey lo observó acomodarse en la esquina de su sofá con su manga, hojeando las páginas hasta que encontró dónde estaba. Ella es toda una mujer, ¿no crees? La mirada de Saitama se posó en él por un instante, casi al instante, perdió el hilo de sus pensamientos. Vaya, me muero de hambre, debería empezar a pensar en la cena. Volvió a su lectura antes de responder. Sí, después de todo, ella es la heroína número 1. Kim lo observaba, esperando encontrarle alguna solución al hablar de una mujer, pero Saitama no le respondió, era como si estuviera hablando de una silla o algo así. Sí. Supongo que es cierto, ¿qué podía decir para que la conversación se encaminara hacia el romance? Todo era mucho más difícil sin opciones de diálogo. En realidad es bastante genial, continuó de repente Saitama. Kim jadeó ante sus palabras, pero mantuvo la compostura. Lo observó hojear el manga con su habitual mirada de desinterés mientras continuaba. Parece mala y todo eso, pero, creo que en realidad es bastante agradable, a veces, jadeó Kim en su cabeza. Tsundere. Su mente era un torbellino, pensando en todo el buen material que estaba recopilando. Nunca imaginó que Saitama sería tan abierto sobre cosas así. No le daba vergüenza. Ni un poco. Nunca me dio esa impresión cuando la conocí, siempre era condescendiente y grosera. Saitama tarareó, sin ofrecer nada más mientras continuaba leyendo. Kim se sentó allí torpemente, seleccionando mentalmente la siguiente rama del diálogo que llevaría la conversación hacia las respuestas que buscaba, igual que en Art Beatoties. Solo tenía que interpretar al personaje secundario definitivo. Quizás solo es con la gente que le gusta. Saitama no respondió, de hecho, no reaccionó en absoluto. Quiero decir, así suelen ser las mujeres, ¿verdad?
Saitama tarareó, finalmente mirándolo. Nada, solo estaba pensando en voz alta, ¿eso es todo? Oh, murmuró Saitama, mientras sus ojos volvían a su punto en la página. Bueno, sabía que esto no iba a ser fácil, reflexionó Kim, mirando el reloj de la pared. Supongo que no debería esforzarme demasiado, después de todo, quiero que las cosas avancen con la mayor naturalidad posible. Se puso de pie estirándose. Vale, debería irme antes de que sea demasiado tarde. Seguro, asintió Saitama. Que llegues a casa sano y salvo, era algo común, pero sabía que con Kim probablemente era más como una oración. Kim salió del apartamento de Saitama y empezó a caminar por el largo pasillo hacia el ascensor. Su mente estaba ocupada intentando recapitular toda la conversación que acababan de tener. Se sentía bastante incómodo, pero sabía que si lograba escribirlo, podría darle un toque más romántico y hacer que la historia avanzara. En cuanto al romance, eran esos pequeños momentos entre uno de los protagonistas y un personaje secundario los que marcaban la pauta. Alguien tenía que plantar la semilla, y si quería que funcionara, tenía que ser él. ¿A quién engaño? Esta historia es, como mucho, una posibilidad remota, sé por mi tiempo en la clase S que casi nunca se verán, eso es un gran problema en sí mismo, las últimas semanas fueron una anomalía. No había ningún tipo de reunión semanal entre los héroes de la clase S, eran prácticamente libres de hacer lo que quisieran hasta que los llamaran para manejar una situación que requería su ayuda, así que, a menos que por arte de magia se cruzaran un día y se llevaran bien, la historia estaba destinada a estancarse pronto. Llegó al final del pasillo y pulsó el botón del vestíbulo. Gimió, frotándose la cara. Ojalá fuera como Art Beatoties, siempre hay algo absurdamente conveniente en la trama solo para ponerlos en situaciones incómodas, supongo que eso es algo que odio de la realidad, sin puntos de interés, las cosas tienden a avanzar lentamente, o a veces, para nada, o sea, si no hay nada más, podría simplemente tomarlos como personajes y escribir mi propia historia, entonces sería exactamente como yo, timbre. El rey se quedó atascado, mirando el ascensor abierto en estado de shock. Ni hablar. Tatsumaki lo miró fijamente, igual de confundida, con una bolsa en la mano. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Fin del capítulo.